Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 182. En el jardín nocturno de complejo turístico Flor Dorada, las luces florecen. ¡Fuos! Un rayo de luz se dispara hacia el cielo, explotando espectacularmente, derramando luces brillantes como una cascada sobre el edificio del resort. ¡Guau! Por todo el jardín, flores de varios colores florecen con una luz radiante, bailando suavemente y floreciendo secuencialmente como si estuvieran coreografiadas. Incluso las flores luminosas que sostienen los invitados no humanos brillan, provocando exclamaciones de asombro. Una vista tan impresionante que raya en lo insólito. Y poco después, el propio edificio del resort comienza a florecer con luz. Enredaderas de luz brillante trepan, resplandeciendo a lo largo de ventanas y terrazas, elevándose hasta la cima del edificio antes de estallar brillantemente en motas de resplandor brillantes, como polen. Las letras se graban en el aire. Flor Dorada. Por fin, ha entrado de lleno en el centro de atención. El dueño de este resort. La mascota amarilla sale al centro del jardín acompañada de numerosas mascotas, realizando bailes coreografiados. Con cada uno de sus movimientos, las luces bailan en armonía. La alegre canción temática del parque temático alegre fluye por el aire. Al mismo tiempo, débiles ecos de la misma melodía, variada y proveniente de lejos, reverberan suavemente. Sonidos de lugares distantes. La líder del equipo 3 del equipo Tortuga Negra mira a su alrededor rápidamente. Zona roja y zona azul. Las otras zonas también están celebrando sus propios eventos ceremoniales. El espectáculo de fuegos artificiales de la zona azul, y, ¡kia jaja! El desfile de la zona roja. Liderado por el conejo mágico, la procesión increíblemente dolorosa, alegre, horrible y espléndida había partido del castillo mágico en el centro de la zona roja, acompañada de música alta, gritos y vítores. Los detalles eran imposibles de discernir desde esta distancia, pero la líder del equipo podía estimar aproximadamente la ruta del desfile. Y lo sintió claramente. Su destino es aquí. Este no era el caso ayer. Deben haber cambiado su ruta. Tan pronto como termine esta ceremonia, ese desfile también se detendrá en la puerta roja antes del jardín. Y en el momento en que concluyan las horas de operación, todo el desfile se inundará, supongo. Ah, lo siento, te sorprendí. ¿Había hecho la misma suposición? La líder del equipo observa en silencio al empleado que lleva la máscara de delfín, quien se inclina disculpándose hacia ella, antes de asentir en reconocimiento. No era lo suficientemente joven como para expresar abiertamente hostilidad hacia la sospechosa compañía farmacéutica, especialmente después de presenciar el extraño intercambio anterior. Los voy a dejar atrás. No quiero. Estoy bien. No parece que estés bien. Justo antes de que comenzara la ceremonia, la mascota amarilla había enviado a todos los empleados fuera del jardín, haciéndolos reunirse frente al edificio del resort. Como si los protegiera de algo. En consecuencia, el personal observaba el espectáculo de iluminación desde una distancia considerable, casi tan lejos como el propio edificio del resort. Y sin embargo, al ver a los miembros de su equipo mirando como hipnotizados, la líder del equipo siente agudamente la naturaleza extraña de esta ceremonia de mascotas. ¿Y si sus ojos no se equivocaban? Esa empleada enmascarada de delfín había estado intentando ayudar a la mascota, quien había insistido en proteger a su personal hasta el final. Los agentes más jóvenes a menudo confunden la naturaleza poco ética de una organización con las personalidades individuales de sus miembros, pero la realidad no era tan simple. Esto se aplicaba igualmente a las criaturas de las historias de terror. Y eso solo complicaba más las cosas. Se sacudió esos pensamientos. Había trabajo que hacer. Y ahora era precisamente el momento de actuar. ¡Guau! Hacia el final de la iluminación, mientras la mascota amarilla ocupa el centro del escenario, sus cuernos estallan en una brillante luz dorada, floreciendo en flores. En ese momento, la mascota amarilla se vuelve hacia ellos, levantando su pata delantera y saludando teatralmente, como si fuera parte del acto. Una voluntad transmitida sin palabras. Vayan. Ahora. A esa señal,
Los empleados comenzaron a correr frenéticamente. Su destino era la puerta que conducía a la zona azul. Y momentos después, el suelo cerca de la puerta comenzó a temblar y a elevarse. La iluminación se aceleró hacia su clímax. Bajo los pies de la mascota amarilla que estaba en el centro del jardín, las luces se juntaron, elevándolo suavemente en el aire. Un redoble de tambores. ¡Oh! Del cuerno de la mascota, crecieron haces de luz, extendiéndose y balanceándose como un árbol gigantesco, elevándose sobre el edificio del resort. Flores que florecían de forma impresionante. Y mientras la mascota levantaba su mano perfectamente sincronizada con el final de la música. ¡Ah! Su nombre explotó en el aire, cristalizándose en un reconocimiento completo. Flor Dorada. Maestro de la zona amarilla del parque temático alegre. Todos lo sabían. Fue proclamado a todos. ¡Felicidades! Ahora, era la mascota perfecta de este lugar. Y la mascota amarilla fue abrumada por una nueva y extraordinaria sensación. Sintió la totalidad de la zona amarilla. Sabía todo lo que sucedía en su resort, podía controlar a todas las mascotas como deseaba, y entendía cada ley que regía el parque temático alegre. Ahora era el amo y la mascota absoluta de la zona. ¡Ah! Una emoción instintiva maximizó el esplendor de la iluminación, culminando en una última y magnífica explosión de flores doradas, concluyendo la ceremonia de la mascota. ¡Ah! Sin embargo, en ese momento, algo emergió más allá de la puerta roja. El desfile de la locura. La revulsiva, abrumadora y espléndida marcha liderada por el conejo mágico llegó a su fin. Gran conejo mágico. El conejo rojo, el carruaje, el globo gigante con forma de cara sonriente y varias carrozas del desfile se detuvieron ante la puerta, habiendo concluido su última ceremonia de sacrificio. Las luces parpadearon frenéticamente como si desafiaran la iluminación, luego se apagaron abruptamente. Simultáneamente, las olas de brillante iluminación se desvanecieron en un silencio final. Final. Fluyendo suavemente ahora. El tema final. La versión suavemente reordenada de la canción principal comenzó a sonar. El parque se acercaba a la hora de cierre. Atención, por favor. El parque temático cerrará en 10 minutos. El jardín se quedó en silencio. Los huéspedes que habían disfrutado de la iluminación comenzaron a dispersarse, dirigiéndose rápidamente hacia las puertas de salida. La zona recuperó rápidamente su ajetreada tranquilidad. Era la etapa final de las operaciones. Las mascotas amarillas ordenaron el jardín nocturno, guiaron cortésmente a los huéspedes restantes y gestionaron las instalaciones del resort. No se veía movimiento más allá de la puerta roja oscura. Las mascotas amarillas celebraron ligeramente el exitoso evento del día, comprobando que no quedaran huéspedes en el vestíbulo. No se veía movimiento más allá de la puerta roja oscura. El sereno edificio del resort ahora estaba tranquilamente iluminado, sus suaves luces eran suavemente visibles a través de las ventanas del vestíbulo. Dentro, las mascotas amarillas se despidieron de los huéspedes que se dirigían a la puerta de salida. No se veía movimiento más allá de la puerta roja oscura. Luego las puertas del vestíbulo se cerraron. Golpe. Hasta la próxima. Más allá de la puerta roja oscura. Innumerables ojos rojos comenzaron a abrirse. La horda del desfile del conejo mágico irrumpió por la puerta. Tududududuk. El sonido de los cadáveres de los huéspedes y de los seres vivos utilizados como alfombras para evitar que el carruaje se atascara en la puerta resonó horriblemente, tiñendo la puerta de rojo. El carruaje avanzó. De una caja de música adjunta debajo de sus ruedas, sonaba una melodía caprichosa. Con esa melodía, criaturas con trajes de mascota del conejo mágico tropezaron hacia el resort. Sus trajes de mascota se derritieron pegajosamente. Ahora, ya no restringidas por las reglas de las mascotas después del horario de atención, las mascotas rojas descartaron sus formas para invadir otra zona. Habiendo superado las regulaciones y reglas que ya no necesitaban ser mantenidas después de que terminara el horario comercial. ¡Ah! Los bultos rojos, ahora caminando sobre dos piernas, interconectados como vasos sanguíneos, transformándose en algo bizarro que la ilusión del parque temático ya no podía ocultar. Sin embargo, aún así, el desfile continuó. Junto con el sonido de la caja de música, pisaron el jardín de la zona amarilla, rodeando el edificio del resort en su formación de desfile. Lentamente, se acercaron,
apretando su extraño círculo. Cada vez más cerca. Presionando. Dentro del vestíbulo, las mascotas amarillas observaban a través de las ventanas, adoptando posturas defensivas. Se acercaba. 3, 2, 1. ¡Ah! Las ventanas del vestíbulo se hicieron añicos, y el desfile se derramó en el edificio del resort. Estalló un caos absoluto. La intención asesina sin filtrar y los impulsos destructivos explotaron, y docenas de mascotas amarillas fueron capturadas y masacradas. Algunas mascotas amarillas intentaron resistir o contraatacar, abrumando temporalmente a algunos atacantes, pero solo por un breve tiempo. Pronto, fueron destrozadas casualmente como juguetes, el relleno se esparció por todas partes mientras dejaban de funcionar. Las mascotas cayeron de los tejados, sus cabezas explotaron, otras fueron empaladas en las puertas de los congeladores. Una escena cruel, horrible, impresionantemente brutal. La ocupación del conejo mágico. El inmenso poder del conejo mágico. Crunch, crunch, crunch. En medio de esta carnicería, una sola mascota amarilla huyó frenéticamente. La mascota con cuernos ornamentados. La misma mascota que realizó la iluminación de hoy. El cuerpo principal. ¡Kia jajaja! Los fuegos artificiales decorativos del conejo mágico estallaron junto con risas, y las chispas golpearon la pata de la mascota que huía. Finalmente, la mascota se derrumbó y se arrastró desesperadamente mientras el carro principal del desfile lo perseguía, dando tumbos salvajemente por un camino estrecho hacia la oficina de instalaciones. Clic. La mascota amarilla entró en el área de oficinas exclusiva para el personal de la zona amarilla, apenas cerrando la puerta antes de que el carro la alcanzara. ¡Van! La enorme decoración del carro destrozó la puerta y se estrelló dentro. El colorido carro con su iluminación festiva, que había liderado el desfile. El vehículo simbólico del conejo mágico. La enorme cara roja sonriente del conejo mágico en el frente se partió. Crunch, crunch, crunch. Sus ojos decorativos se abrieron de golpe, su boca se rompió, el polvo se roció, y finalmente, desde dentro, algo supuró. ¡Ah! La verdadera forma del conejo mágico. Algo digerido por la mascota roja. Una extraña masa que había perdido toda semejanza con lo que era antes de convertirse en mascota se derramó del carro. Trofeos de varias partes del cuerpo estaban toscamente adheridos como para reemplazar sus propias extremidades perdidas. Innumerables ojos y orejas, brazos y piernas. ¡Ah! Temblorosa de alegría, se acercó a la mascota amarilla. Lentamente, lentamente. Alegre. Caza sin combate. Delicia pura. Venganza y liberación. La emoción de la usurpación. Con la pata dañada y el relleno derramándose, la mascota amarilla ya no podía huir. Simplemente miró hacia arriba a la figura horrible y abrumadora antes de abrir la boca. Estúpido. En ese momento. ¡Bum! El techo de la oficina de instalaciones se derrumbó con un estruendo ensordecedor. La cosa que emergía del caparazón de la mascota roja se abalanzó para devorar la cabeza de la mascota amarilla de todos modos, pero no fue solo el techo lo que se derrumbó. ¡Crash! ¡Bam, bam, bam! El resort mismo se desmoronó en medio de explosiones ensordecedoras. Materiales de construcción pesados cayeron sobre las criaturas del desfile que cazaban a la mascota amarilla. ¡Ah! Una destrucción indiscriminada de otro tipo. Sin embargo, la destrucción no se detuvo ahí. Bajo el peso y la gravedad, el primer piso del resort se hizo añicos y se derrumbó hacia adentro. Innumerables entidades del conejo mágico fueron aplastadas debajo, extinguidas junto con los cadáveres de las mascotas amarillas. Crash. Boom, boom, boom. Incluso en la oficina de instalaciones, donde había emergido la entidad más grande del conejo mágico, grandes trozos de hormigón y tuberías de metal se estrellaron violentamente contra los documentos esparcidos por el escritorio. El documento original colocado en ese escritorio era: he decidido demoler el resort hoy. ¿Por qué? Porque quiero. Alguien me aconsejó que este resort es demasiado modesto. Claramente, el gusto del propietario anterior no era impresionante. Es mejor volarlo y construir uno aún mejor. Desafortunadamente, informé a los huéspedes programados para quedarse esta noche sobre los reembolsos y los acompañé amablemente a la salida. Durante la ceremonia de la mascota, coloqué explosivos.
Podría ser divertido detonarlo mañana por la mañana y conseguir algo de publicidad de boca en boca, pero, bueno, quién sabe. Podría volarlo de repente esta noche. De cualquier manera, no importa. Porque soy el amo de esta zona amarilla. Y todo lo demás que estaba en el resort en ese momento debe ser demolido junto. De acuerdo con esta intención. El resort fue completamente destrozado y quemado. Junto con todo lo que había dentro. ¡Oh, Dios mío! A lo lejos, los empleados gemían mientras veían el edificio del resort derrumbarse, medio destruido. Por ahora, estaban a salvo del cierre. Refugio. Tan pronto como concluyó la ceremonia de la mascota amarilla había creado apresuradamente esta tercera instalación subterránea cerca de la puerta de la zona azul. Por supuesto, más que una instalación de servicio adecuada, era más bien un refugio de emergencia. Estaba completamente vacío por dentro, pero este vacío era ventajoso. Los empleados podían entrar y salir libremente sin ningún costo o consecuencia. Debido a que no había efectos adicionales, era irónicamente seguro para los humanos. Así, en este parque temático alegre después del cierre, podían permanecer a salvo sin entrar en las instalaciones de alojamiento del resort. Observaron cómo su lugar de trabajo era destrozado y su empleador masacrado repetidamente a través de una pequeña ventana cerca del techo. Espera un segundo. ¿Esa mascota está intentando suicidarse con ellos? HG, todavía está ahí. Maldita sea. De los escombros del resort, una masa roja surgió hacia arriba. ¡Ah! La masa roja escupió algo que había estado masticando. Pelo dorado. La cabeza de la mascota amarilla rodó por el suelo, débilmente iluminada por las llamas del resort en llamas. ¡Ah! Aunque sus movimientos lentos sugerían que había sufrido un daño significativo, no se había detenido por completo. Y esto solo fue suficiente para dar a los empleados de la zona amarilla una sensación ominosa. Habían perdido. Serían absorbidos por la zona roja. Pero entonces... Jefa de equipo. Espera un segundo, por favor. La jefa de equipo del equipo 3 Tortuga Negra de la Oficina de Gestión de Desastres salió por la puerta del refugio. Dado que los conejos mágicos se habían abalanzado sobre el edificio del resort para destrozar y matar a todas las mascotas amarillas, aún no habían llegado a este lugar que carecía de formas de mascota. Gracias a esto, la jefa de equipo pudo salir brevemente del refugio para cumplir una orden especial de su empleador. La petición de la mascota amarilla. Usa. Eso. Como exactamente lo supo o calculó esto estaba completamente más allá de la comprensión, pero dado que era una petición razonable. Sacó la espada de su abrigo. Un arma que se decía que encarnaba la energía yang pura, repelía los espíritus malignos y disipaba la maldad, una espada que corta los desastres. La espada de los 4 tigres. Un objeto proporcionado exclusivamente a los jefes de equipo de los equipos Tortuga Negra de la Oficina de Gestión de Desastres. La hoja, emergiendo de su corta vaina de cristal, se extendía infinitamente hacia afuera. Un lienzo representaba las 28 constelaciones, el otro representaba la energía de la espada. Todo ello, elevado en alto. Los cielos otorgan esencia, la tierra ayuda con espíritu, el sol y la luna asumen sus formas, las montañas y las aguas toman sus formas. Y entonces, el trueno del este se desata. Ella blandió la espada. El resort que se derrumbaba. Un rayo cayó sobre la cabeza del ser maligno atrapado.